Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, veo que hay gentecilla conectada hoy, así que súper bien. Además veo que está una amiga mía que se llama Eva Ródenas. Muchas gracias, Eva, por conectarte. Además la vi hace poquito y la verdad que pasamos un fin de semana muy guay. Y está Pe Villarcode, que no sé quién es, pero hola igualmente. Y muchísimas gracias por conectarte. Bueno, ya sabéis, si hay algún problema con el audio, con el streaming o lo que sea, por favor ponérmelo en el chat porque yo lo estoy viendo, pero hay veces que se me escapan cosillas, ¿vale? Bueno, hola Berserker también. Espero que estéis teniendo todos un buen día y nada, voy a continuar con lo que dejé a medias en el capítulo 11. En el capítulo 11 empezamos a implementar un trigger, ¿vale? Escribimos toda la lógica del trigger y yo me quedé en que había algo que no me funcionaba y no tenía claro qué era, ¿vale? Era una tontería, ahora os la voy a explicar. Bueno, esto me pasó porque realmente hace mucho tiempo que no escribo un trigger de verdad, ¿vale? Los triggers los escribía yo pues en empresas anteriormente, pero actualmente estoy más centrada en la parte de Lightning Web Components y entonces hay cosillas que se me olvidan, pero bueno, es una tontería y ahora os la explico, ¿vale? Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. Ahí estamos, espero que me veáis bien. Y aquí tengo el código tal y como lo dejamos la otra vez, ¿vale? Bueno, he añadido una pequeña cosa que es una nota explicando lo que está mal y os lo digo. Aquí lo que yo intenté fue crear, digamos, el mismo código, el mismo cuerpo de código, ¿vale? Para el caso del insert y el caso del update. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era que cuando se crea o cuando se actualiza una planta cambiando su fecha de riego, se me calculase automáticamente la siguiente fecha de riego, ¿vale? Y entonces en el momento que estuve haciéndolo en directo dije, bueno, pues voy a intentar hacerlo todo junto. Luego vamos a intentar separarlo porque vamos a ver que la recomendación, la best practice, es en lugar de escribir todo el código de tu trigger en el trigger, utilizar un patrón de triggers. Y vamos a utilizar uno muy sencillo que simplemente divide según eventos del trigger, ¿vale? Lo divide en métodos. Entonces vamos a crear un método que va a ser el before insert, otro el after insert, otro el before update, otro el after update y lo vamos a dividir. Pero bueno, igualmente si yo quisiera tenerlo todo en el mismo path de código y tener eso en un método y llamarlo desde el before insert y desde el before update, que sería nuestro caso, también podría hacerlo, ¿vale? Pero luego lo vamos a separar para que se quede más clarito. Igualmente, os digo el fallo que me estaba dando. Me estaba dando todo el rato fallo en esta línea, ¿vale? Me decía todo el rato que había un null pointer exception. Null pointer exception suele ocurrir cuando hay una variable que es nula y tú estás haciendo punto lo que sea, porque estás intentando ejecutar un método de esa variable que es nula o ver el valor de una propiedad, una variable de instancia de un objeto, por ejemplo, que sea esa variable y que sea nulo también, etcétera, ¿vale? ¿Qué me estaba pasando aquí? Bueno, pues que trigger.oldMap, que esto es lo que yo no me acordaba, resulta que en el insert es nulo, ¿vale? Entonces, claro, como yo estaba ejecutando este código tanto para el insert como para el update, pues me estaba ocurriendo que aquí me daba, en el caso del insert, un null pointer exception. Y yo os había dicho, es que yo lo he probado aparte y me funcionaba, tal. Bueno, pues es que yo en el caso que lo probé aparte estaba todo el rato haciendo actualizaciones por hacer el test más rápido y no llegué a probar el insert, ¿vale? Y por eso me estaba fallando. Entonces, esto solamente lo podemos hacer si estamos en el caso del update. Un fix rápido que se me ocurre es decir, bueno, pues en lugar de hacer esto siempre, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, lo que voy a hacer es escribir un if, pero en lugar de escribir if no sé qué, no sé cuántos, y luego en el bloque de abajo lo que quiero que ocurra, lo voy a escribir todo en una línea, porque es un if cortito y la sintaxis se queda mejor, ¿vale? Entonces voy a poner que si el trigger es un update, esta sería la forma de decir if, ¿vale? Cuando lo escribo en una línea.
Entonces, all plants sí que va a ser esto. Y si no, es nulo. ¿Vale? Esto existe también en otros lenguajes de programación. Escribir if en una línea, ¿vale? Si esta condición se da, esto es lo que se va a asignar a esta variable. Y si no es así, se asignaría lo que está a la derecha de los dos puntos, el nulo, ¿vale? A ver, veo que me dice P. Villarcode, voy atrasado en los capítulos, pero ya me pondré al día. No te preocupes, porque he ido viendo cosas muy variadas. Entonces, ha habido capítulos al principio que eran de cómo crear de forma declarativa un poco la base de tu aplicación. Esto, si ya tienes cierta experiencia como administrador de Salesforce o has hecho algunos Trailhead o lo que sea, te va a resultar muy sencillo y tampoco es súper importante. Luego hice unos cuantos capítulos de Lightning Web Components para ir montando un poquillo la aplicación y que se fuera quedando la parte visual un poco más guay. Y bueno, y eso sería interesante, por supuesto, si quieres empezar con Lightning Web Components, aunque haré más, porque de hecho ya os digo que ahora mismo es lo que más me gusta hacer. Y hice un capítulo de Apex la semana pasada, que empezamos, la semana pasada no, hace 2, que la semana pasada no pude streamear. Empezamos creando este trigger de aquí y me quedé a medias, ¿vale? Me quedé que el trigger no me terminaba de funcionar y era por el problema este que te estoy contando ahora. Hice también un par de capítulos de cómo configurar tu entorno de desarrollo, las opciones que hay para desarrollar con Developer.org o con Scratch.org, que eso, si no lo conoces, sí que sería interesante mirarlo. De todas maneras, en cada capítulo yo explico de qué va y además estoy poniendo los timings, ¿vale? Para que podáis ir directamente, oye, que si ya me sé una cosa, me la salto y me voy directamente a esto que me interesa más, ¿vale? Entonces los podéis mirar sin problema. Intentaré también, pues, que cada capítulo se entienda por sí mismo, ¿vale? Que no depende demasiado, siempre intento repetir, por ejemplo, aquí he empezado diciendo cuál era el caso de uso que queríamos implementar, ¿vale? Siempre intento repetir un poquillo qué es lo que se ha hecho en el capítulo anterior para que no os perdáis. Así que no hay problema si os conectáis en el momento que podáis, porque también entiendo que, hombre, que no todo el mundo está disponible cuando yo le doy a streamear, ¿vale? El otro día me preguntó a alguien que si tenía un día a la semana que hacía el streaming. Voy a intentar hacerlo los miércoles a las 7 de la tarde. Pero digo voy a intentar porque muchas veces me es muy complicado, porque mis compañeros casi todos trabajan en Estados Unidos y tengo un montón de reuniones siempre por la tarde que me aparecen ahí en el calendario y de repente tengo que dejar de hacer lo que estaba haciendo. Por eso muchas veces los viernes por la mañana, que estoy más tranquila, digo venga ahora. Lo que ocurre es que yo sé que para la gente que estáis en Sudamérica, Centroamérica y toda la parte de América en general, os viene mucho mejor el horario tarde. Entonces yo lo voy a intentar hacer los miércoles a las 7 de la tarde de España, ¿vale? Y bueno, y si no puedo esa semana en particular, por ejemplo esta semana no pude porque me pusieron una reunión de última hora, pues lo paso al viernes, ¿vale? Intentaré en la medida de lo posible. Quiero saludar a John, me ha puesto hi, así que supongo que hablas inglés, espero que entiendas un poquito de español, porque si no lo vas a tener un poco complicado, pero bueno, igualmente espero que te guste el streaming y que lo escuches más veces si te sirve. Vale, bueno, pues como os digo, en lugar de hacer esto, lo vamos a hacer así, ¿vale? Y por aquí abajo tenía otro sitio en el cual también lo estaba haciendo y lo vamos a reemplazar para que solamente en el update sea cuando estemos cogiendo el registro old para hacer la comparación esa de, oye, está cambiando la fecha de riego, hay que intentar hacer el código óptimo, ¿vale? Yo podría podría decir, bueno, pues voy a recalcular siempre la fecha y ya está. Sería más sencillo el código, pero sería menos óptimo. Y en Salesforce es muy importante optimizar, porque tenemos todo el tema de los governor limits, etc. Entonces, cuanto más óptimo sea el código y menos operaciones innecesarias hagamos, mejor. Entonces, bueno, voy a desplegar esto a la OR y vamos a ver si funciona. No os prometo nada, pero espero que sí. Vale, yo lo que estaba haciendo aquí era intentar
cambiar, por ejemplo, la última fecha de riego, ¿vale? Vamos a poner que la última fecha de riego fue, pues hoy es 14 de enero, vamos a poner que regué ayer, ¿vale? Y entonces esto me debería calcular la siguiente fecha de riego en base a la frecuencia de riego que se supone que esta planta necesita. Entonces le vamos a dar a Save, vamos a ver si funciona. Vale, ha funcionado, ¿vale? Me dice que la siguiente fecha de riego sería el 2 de febrero. Tengo la fecha, por cierto, americana, ¿vale? De 13 de enero, 2 de febrero, pero bueno, eso es lo de menos. Entonces ya tendríamos nuestro código funcionando. Nos queda de hacer, lo de dividir el insert y el update, que lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Vamos a optimizar nuestro código para aplicar un patrón de trigger, y nos queda también hacer el servicio de calcular la frecuencia de riego. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo dije, bueno, como esto es algo que tengo que mirar en el registro, ¿vale? Tengo que mirar, yo tenía un campo en la especie de la planta, ¿vale? En la especie de la planta, que era la frecuencia de riego del verano, la frecuencia de riego de invierno. Entonces, bueno, voy a tener que ver si es invierno y la frecuencia de riego es daily, porque además el picklist tenía unos valores, vamos a verlo por aquí, tenía unos valores que eran, no eran número de días, ¿vale? Sino que eran daily, etcétera, etcétera. Uy, perdón, no es en la planta, ¿vale? Es en la especie de la planta. Recordad, esto para los que no habéis asistido a los streamings anteriores, tengo un objeto especie, que sería la especie a la que pertenece cada planta, ¿vale? Que aquí es donde viene especificado pues la frecuencia de riego y todo eso. ¿Eso dónde está? Kering. Vale, aquí, por ejemplo, 2 veces a la semana, ¿vale? Regar en verano 2 veces a la semana y regar en invierno 1 vez a la semana. Y luego tenía mi objeto planta, que son las instancias de plantas que yo tengo en mi casa, ¿vale? Entonces yo tengo, por ejemplo, un perejil, pero podría tener 7, y aquí tengo especificado que es una planta de tipo perejil, y como yo estoy haciendo el trigger es que estoy consultando de qué especie es esta planta y estoy mirando la frecuencia de riego recomendada ahí. Entonces el objeto que tendría que mirar para ver qué valores tiene ese picklist sería el objeto especies. Voy aquí a editar objeto. Vale, tengo un comentario de John que dice que no habla español. Hombre, pues para no hablar español estás escribiendo en el chat muy bien, ¿eh? No sé si tendrás un traductor, pero está bien. Me gustan mucho sus clases, pero tengo días que no la veía. John, sorry if you don't speak Spanish. I plan to do this same series in English. I'll probably start in a couple of months. But or weeks maybe better, but for now the series is being in Spanish because it's like an experiment and I want to know if it goes well. But thank you so much for joining, and I hope that you enjoy the videos anyway and that you're able to grasp at least what I'm talking about and enjoy the content. Vale, pues entonces, como os decía, campos y relaciones, ¿vale? Por aquí teníamos watering frequency y teníamos los valores del picklist. Vamos a ver, estos de aquí, ¿vale? Entonces yo, para calcular la siguiente fecha de riego, tendré que traducir esto en un día, 15 días, 7 días, 3 días y medio, vamos a decir que son 3 o 4, 15 días y cada 30 días, ¿no? Tengo que traducir esos valores a días para yo poder sumar esos días a la fecha. Entonces eso lo vamos a hacer en una clase que hemos creado aparte por el tema este de la separación de separation of concerns, ¿no? No sé si este es un tema que lo tenéis estudiado a lo mejor de otros lenguajes de programación, pero la idea es ir como dividiendo la funcionalidad de tu aplicación en capas para que, bueno, pues haya una capa que se encargue de hablar con la base de datos, haya otra capa que sean los servicios, ¿no? Que serían, digamos, las unidades de lógica de negocio que tu aplicación puede hacer y que esa ya puede tratar con diferentes objetos, ¿vale? De esto hay
Apex Enterprise Patterns, ¿vale? Hay unos patrones que están en Trailhead, por si lo queréis mirar, podemos hacer un streaming más adelante, que te explican muy bien cómo hacer esta división en Apex, ¿vale? Una división recomendada para una aplicación que es grande, ¿vale? Una aplicación que vas a querer que sea mantenible a lo largo del tiempo, ¿no? Para hacer una pruebecita de nada, pues no hace falta que matemos moscas a cañonazos, ¿no? Que se dice en España, no sé si se dirá en otros países, pero para aplicaciones que tienen que ser mantenibles en el tiempo, sí. Entonces, bueno, vuelvo a lo que iba, que me lío. Entonces, como os digo, lo que vamos a hacer es un servicio de frecuencia que va a ser el que va a mirar estas especies qué Summer Watering Frequency tienen y qué Winter Watering Frequency tienen, y en base a los valores del pick list van a devolver un número de días, ¿vale? Entonces, bueno, primero vamos a hacer una cosa, vamos a definir aquí una serie de variables. A ver, vamos a definir un mapa en el cual vamos a guardar, digamos, la equivalencia entre el valor del pick list y los días que me tiene que devolver. Dadme un segundito, por favor. Bueno, me habéis dicho que no se me escucha, lo siento mucho. Lo siento mucho. Ha sido porque he parado un momentito, he puesto el Be Right Back y entonces se ha puesto en silencio y luego no me he dado cuenta. Bueno, os vuelvo a explicar desde el principio lo que estábamos haciendo aquí en el Frequency Service, ¿vale? Lo que ocurre es que tenemos que definir en nuestro código un mapeo entre el número de días que yo tengo que regar, porque yo tengo que hacer una suma de ese número de días a la última fecha de riego que tuve, y el valor del pick list que voy a recuperar del objeto especie, ¿vale? Entonces estaba comentando por qué estaba haciendo estáticas estas variables de aquí, ¿vale? Primero, ¿por qué hago este mapa estático? Bueno, pues porque las variables estáticas son variables que se comparten entre todas las instancias de la clase. De hecho, si yo no creo una instancia de la clase, sino que utilizo la clase directamente porque la voy a utilizar de forma estática, voy a utilizar, por ejemplo, uno de los métodos estáticos de la clase, ocurriría lo mismo, ¿vale? Las variables estáticas que yo tenga definidos estarían compartidas. Quiere decir que si yo modifico esta variable estática en una instancia de la clase, cuando estoy utilizando un objeto que yo he creado de esta clase, ese cambio se va a ver reflejado en las demás instancias, porque es estático, pertenece a la clase, no pertenece a la instancia, ¿vale? Y estaba comentando también que en Salesforce hay una cosa que se llaman bloques estáticos de inicialización, ¿vale? Y ocurre lo mismo, los bloques estáticos contienen código que se va a ejecutar la primera vez que yo referencie esta clase, ¿vale? Para crear una instancia o para llamar a un método estático, me da igual. Entonces, a mí me interesa que esto sea estático porque va a ser algo que voy a inicializar una sola vez y ya no quiero que se cambie más, ¿vale? Es una información que voy a tener ahí, que la van a utilizar mis métodos, que la voy a poder utilizar externamente, y va a ser algo que no necesito ni que pertenezca a una instancia de la clase, a un objeto, bueno, a una instancia del objeto en concreto, ni quiero que tenga valores diferentes cada vez, ¿vale? Por eso he utilizado un bloque estático. Vale. Espero que os hayáis reenganchado los que estabais online. Si tenéis dudas me preguntáis, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos esto. Por otro lado, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, pues vamos a... necesitamos saber, cómo tenemos el Summer Watering Frequency y el Winter Watering Frequency, necesitamos saber en qué mes del año estamos, ¿no?
Entonces lo que voy a hacer es que me voy a crear otra variable estática, ¿vale? Que va a contener un set de integers y va a ser los summer months. ¿Por qué? Porque ya sabiendo los summer months, bueno, voy a dividir el año en verano e invierno, ¿vale? Para tampoco complicarnos mucho, pero aquí por lo menos en Granada, ¿vale? Donde yo vivo, los meses de verano serían, lo voy a copiar de aquí, ya lo tengo ya creado, los meses, no los meses de verano, sino los meses en los cuales el riego de verano sería adecuado, porque son los meses en los que hace calor, sería más o menos desde mayo hasta septiembre, ¿vale? Entonces me he creado aquí un set de integer. ¿Por qué un set? Porque no quiero variables repetidas, simplemente va a contener estas variables que son todas diferentes, y de integer porque son números, ¿vale? Y aquí tendríamos nuestros meses de verano. Entonces ya puedo escribir la lógica de mi getWateringDays. Entonces, muy fácil. A mí me va a venir el objeto especie, ¿vale? Entonces yo aquí puedo acceder, por ejemplo, a la Summer Watering Frequency y, por ejemplo, a la Winter Watering Frequency, ¿vale? Entonces lo que voy a decir es, bueno, vamos a ver primero a qué día estamos, ¿vale? Vamos a ver, el mes es igual a system.today.month, ¿vale? Esto es una clase estándar de Apex que tiene funciones de utilidad, y entre ellas pues tiene una función de utilidad que se llama system.today, que te devuelve la fecha de hoy, ¿vale? De la fecha de hoy es un objeto de tipo date, y al date tiene un método month que te devuelve el mes, ¿vale? Y entonces aquí tendríamos el mes. Entonces lo que podemos hacer es ver si summer months contains key, creo que es contains el mes, entonces es que estamos en verano, ¿no? Y si no, pues es que es... Ups. A ver. Vale. Y si no, es que estamos en invierno. Vale. Una cosilla de Apex es que en Apex se pueden... si es solamente una línea, lo que vas a poner después del if, esto funcionaría, ¿vale? Lo que ocurre es que, bueno, se supone que es best practices poner siempre los paréntesis para no liarnos. Las llaves, ¿vale? Entonces las voy a poner. Vale. ¿Y entonces qué es lo que tengo que devolver aquí? Bueno, realmente no tengo que devolver el Summer Watering Frequency. El Summer Watering Frequency sería el valor del peak list. Sería daily, twice per week, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero como tengo el mapa puedo hacer un days by frequency.get. Le paso aquí la clave. ¿Cuál sería la clave? Especie.summerwateringfrequency, y eso ya me va a devolver un integer. Entonces esto es lo que tendría que devolver, ¿vale? Y equivalentemente para la del invierno pues podemos hacer esto, ¿vale? Voy a ver qué me dice aquí. Ah, no, vale, ya se ha arreglado. Creo que me estaba diciendo que no era una buena práctica lo de los paréntesis, ¿vale? Bueno, ya tendríamos nuestro getWateringDays realmente calculando, oye, para la especie relacionada, dime cuál es su frecuencia de riego, ¿vale? Y esa frecuencia de riego, recordad que la estábamos utilizando aquí para añadírsela a la fecha de último riego, ¿vale? Una cosa que expliqué súper importante en la sesión anterior fue el tema de la precarga de objetos relacionados. Como yo aquí tengo que utilizar el objeto especie para obtener esta información de la frecuencia de riego, y ese objeto especie es un objeto relacionado con planta, es decir, no es el que me viene en el trigger, sino que planta tiene un lookup a especie, porque una planta es de una determinada especie. Tengo que hacer una precarga de esos objetos de forma bulkificada en una lista, ¿vale?
antes de yo realizar ninguna lógica para evitar problemas de bulkificación, ¿vale? Para evitar alcanzar los límites de Salesforce. Recordad que es muy importante porque, por ejemplo, hay un límite de queries al cual yo no puedo llegar en una sola transacción, y si yo aquí, en lugar de estar precargando las especies, estuviera aquí haciendo el select y esto está en un bucle for, ¿vale? Para todas las plantas que se estén insertando o actualizando, pues alcanzaría rápidamente el límite de queries. Esto es un concepto basiquísimo en el tema de triggers, ¿vale? Entonces, bueno, voy a desplegar esto a ver si me funciona. Oye, los que estáis conectados, si me queréis comentar por el chat a ver si se oye bien y si os estáis enterando, tenéis alguna duda, lo que sea, ¿vale? Vale, me ha dado un error, me dice unreachable statement en la línea 24. Pues vamos a ver qué es. Vale, sí, porque tenía aquí un return, ¿vale? ¿Y por qué nunca se va a alcanzar este statement? Porque el if else siempre o la ejecución de código va a la parte if o va a la parte else, y en las dos opciones, en los dos casos, estoy ya devolviendo un valor, ¿vale? Entonces esto lo borramos, vuelvo a desplegar y ahora sí que debería de funcionar, ¿vale? Y ya, si volvemos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes, a ver, lo tenía por aquí abierto, ¿no? Directamente a las plantas y voy a ver la planta 2, por ejemplo, ¿vale? Vemos que NextWater no está relleno y es el jazmín. Vamos a ver, vamos a poner que la última fecha de riego ha sido hoy. Y entonces me debería calcular NextWater. Vale, me ha dado un error. Vale, error tipiquísimo, ¿vale? Me dice System SObject Exception. Dice, ese object ha sido traído de la base de datos con SOQL sin traerse este campo, ¿vale? Pues eso es lo que ha pasado. Yo aquí estoy intentando utilizar el Summer Watering Frequency y el Winter Watering Frequency y resulta que aquí en mi query pues solo me estoy trayendo el Summer Watering Frequency, ¿no? Entonces me voy a traer el Winter Watering Frequency también porque lo necesita mi Frequency Service para ser capaz de calcular esa frecuencia en días. Vale, pues vamos a intentarlo de nuevo. Y ya funcionó, ¿vale? Si la última fecha de riego ha sido el 14 de enero, la siguiente sería el 21 de enero. Vamos a comprobarlo y vamos a ver que el jazmín tiene una fecha de 2 veces a la semana. Yo puse que para 2 veces a la semana esto me devuelva que cada 3 días riega, ¿vale? Entonces... está la planta 2. Bueno, pues me ha devuelto 7 días, ¿no? Porque si hoy es 14 de enero, me ha devuelto 7 días. Vamos a ver, aquí tiene que haber algún tipo de fallo. Porque... Vale, perdón, no, es que estamos en invierno, ¿vale? Entonces, como estamos en invierno, me ha devuelto que la frecuencia de riego sería weekly y por eso me ha añadido 7 días a la última fecha de riego que yo seteé. ¿Vale? Hay aquí una preguntilla de Jack050. Dice, hola, ¿y para mejorar el rendimiento no sería mejor un index para hacer una búsqueda rápida? ¿Te refieres a un index en la query que estoy haciendo? ¿Vale? Yo ahora mismo aquí estoy utilizando un ID para filtrar la query, ¿vale? Eso ya sería un index. Todos los campos ID son como un index de la base de datos. De hecho, todos los lookup, los master detail también lo son. Si el campo es un external ID también lo es. Y si pides a Salesforce que te cree un index para un campo específico, que eso se puede hacer, también se podrían utilizar, ¿vale?
No sé si te referías a esto, Jack, porque, vamos, el concepto de index que se me viene a mí a la mente sería cuando se utiliza un where y un index para que la query sea selectiva y sepa, digamos, buscar bien en la tabla, ¿vale? Ahora me cuentas, lo voy viendo en los comentarios. Vale, bueno, pues antes os he estado hablando todo el rato de patrones de triggers, patrones de triggers, patrones de triggers, ¿vale? Hay millones de patrones de triggers. Bueno, millones no, porque soy un poco exagerada, pero hay muchos patrones, ¿vale? Si queréis rizar el rizo, leeros todo sobre los patrones de trigger, hay un blog excelente de un chico que se llama Esteve Graels, ¿vale? forcegraels.com, y en este blog tiene una serie de blog posts en español que compara varios triggers que él ha probado y de los cuales él se ha leído libros, etcétera, etcétera, ¿vale? Esteve es un súper desarrollador, muy experimentado, y lo vais a ver en cuanto leáis sus blogs. Entonces tiene 1, 2, 3, 4 blogs hablando de diferentes triggers y explicando cuál sería patrones de triggers, perdón, y explicando cuál sería el más adecuado para él, ¿vale? Yo en este caso voy a utilizar uno súper simple, ¿vale? Que es el más básico, el que utiliza todo el mundo cuando empieza, ¿vale? Primero, ¿por qué se debe utilizar un patrón de trigger? Bueno, pues para empezar, aquí el código está como muy lioso, ¿no? O sea, yo estoy viendo esta clase y yo no veo que esté limpio, no veo bien qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Los patrones de código de trigger te van a ayudar a organizar tu código y a que sea más mantenible. Por otra parte, para los triggers no se pueden crear clases de test. O sea, yo no puedo crear una clase de test que me teste solo este trocito de código en concreto. Puedo crear un test que inserte un registro y que vea que el trigger está haciendo lo que yo espero que haga. Eso sí, ¿vale? Pero no puedo hacer unit test como tal, porque aquí yo no puedo crear métodos. Entonces es recomendado utilizar un patrón de este tipo para mover toda la lógica de los triggers a una clase aparte, y en esa clase primero tenerlo bien organizado y segundo poder crear tu clase de test y hacer unit test de tus métodos, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo siguiente que vamos a hacer. Veo que Jack no me ha dicho nada nuevo, así que supongo que he contestado a tu pregunta. De todas maneras, lo que sea me comentas, ¿vale? Vale, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues voy a copiar directamente este código que tenemos aquí, ¿vale? Lo voy a copiar y aquí, por ejemplo, lo vamos a pegar, ¿vale? Entonces, bueno, lo nuestro no va a ser un sample object trigger handler, sino que va a ser plant trigger handler, ¿vale? Este va a ser el nombre de la clase donde vamos a guardar toda la lógica del trigger. Voy a crear la clase. Voy a marcar que así. ¿Vale? Aquí estaría ya mi clase. Y ahora, para esa clase, pues vamos a dividir el código en métodos que van a representar los diferentes eventos que pueden hacer que se ejecute el código de este trigger. ¿Vale? Voy a descomentar todo esto. Me parece que había una forma... A ver. O no, me lo comenta. Bueno, no pasa nada, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer así. Y ya lo descomento. Perfecto. Vale. Bueno, pues como os digo, ¿esto qué me implica? Pues me implica que yo tengo que crear en mi clase todos estos métodos, ¿vale? Tengo que crear el método before insert, before update, before delete. Bueno, ahora mismo no estoy respondiendo a esos eventos, pero yo lo voy a dejar porque ya digamos que estaría preparado mi trigger para yo añadir cualquier lógica que responda a cualquier tipo de estos eventos, ¿vale? Voy a ver si está aquí la clase para copiarla directamente. Será este, ¿no? Sample Object Trigger Handler.
Bueno, esta extiende de otra clase. Yo lo voy a hacer más sencillo todavía, ¿vale? Me voy a crear directamente los objetos y esta clase con los métodos, perdón, y se ha acabado, ¿vale? No lo voy a hacer nada de complicado. De hecho, voy a copiar hasta aquí. Hasta aquí. Y vamos a ver esto cómo sería. Vale, Jack, me has dicho que sí, que era eso, así que me alegro de que me lo comentes. Ya te digo que esta query sería selectiva, ¿vale? La selectividad de las queries es un concepto ya avanzado, ¿vale? No lo voy a comentar, pero sería como cómo hacer tus queries para que sean más efectivas y no tengan que hacer un full scan de la tabla. Entonces, vale, este sería el nombre de la clase, lo puedo borrar. Le voy a quitar todos estos comentarios porque, bueno, no, venga, vamos a quitarle esto. Vale, vamos a hacer una cosa. Directamente lo vamos a hacer así, ¿vale? Hay muchas más cosas que se pueden hacer para prevenir la recursión de los triggers, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo vamos a hacer súper sencillo. Me voy a copiar directamente los dos que necesito, ¿vale? Y ya está, y voy a borrar los otros. Aunque os he dicho que los iba a dejar, los voy a borrar porque no quiero perder tiempo aquí. Prefiero ir a lo importante, ¿vale? Entonces ya tendría aquí los dos métodos que me hacen falta, ¿vale? Y tengo aquí... voy a borrar los otros... los dos casos que necesito, ¿vale? El before insert y el before update. A mí me gusta poner esto en mayúscula, ¿vale? Porque es una clase realmente. Yo es que soy muy mijitas con el case, que en Apex no se es case sensitive, no importa si escribes las cosas con mayúsculas o con minúsculas, pero a mí me gusta que se sigan bien las convenciones y que esté todo bien escrito porque luego es más fácil de leer, ¿vale? Entonces, ahora toda esta lógica nos la tendríamos que mover a la clase, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que primero lo voy a copiar. Esto ya lo haremos otro día, lo de la fecha de abonado y tal, ¿vale? Lo voy a copiar directamente aquí y ahora lo vamos tuneando. ¿Vale? A ver qué me dice aquí. Vale, esto ya lo estoy haciendo. Estos, por cierto, estos mensajitos me los lanza una extensión que se llama PMD, ¿vale? Que es para seguir buenas prácticas de código. Hola, Adrián Martín, ¿qué tal? Y hola, el talibán amable. ¿Qué tal? Pues os cuento lo que estoy haciendo. Hemos creado un trigger y este trigger lo hemos probado ya, funciona. Es un trigger que lo que está haciendo es, en nuestras plantas, cuando yo añado, por ejemplo, la fecha, se me carga, la fecha última en la que regué la planta, me mira la información en la especie de cuál es la Summer Watering Frequency, el Winter Watering Frequency, mira qué día es hoy, si es verano o invierno, y entonces me calcula la siguiente fecha de riego que me toca, ¿vale? Eso es lo que hemos implementado en el trigger. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estaba comentando que hay frameworks de triggers para aburrir, ¿vale? Pero que vamos a implementar uno muy sencillito, que sería simplemente mover tu lógica a una clase, Plant Trigger Handler, ¿vale? Y llamar a esa clase desde el trigger en sí, ¿vale? Y eso es lo que estábamos haciendo, estábamos moviendo la lógica ahí. Vale, bueno, comentadme lo que queráis, ¿vale? Por el chat, que lo voy leyendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, esto ya no me hace falta. En este caso, como sería el before insert, me puedo cargar toda la parte del old plant, ¿vale? Simplemente en el trigger.new, o sea, en el trigger.new ya me van a venir todas las especies que se están insertando, ¿vale?
y ya puedo guardar la información de estas especies para precargarla. Luego esto lo vamos a poner en un método aparte, ¿vale? No sé por qué me está dando aquí un error, pero bueno, vamos a ir poniendo esto correctamente. Entonces, primero precargamos la información necesaria de los objetos. Aquí lo que hacemos es la query de precarga, ¿vale? Query precarga objetos relacionados para el tema de la bulkificación, ¿vale? ¿Qué más? Aquí lo que hacemos es guardar el resultado que nos devuelve la query en un mapa y ya aquí tendríamos la lógica, ¿vale? En la lógica, de nuevo, como ya en este caso estoy solamente en la parte del before insert, me puedo cargar todo lo de old plant y demás porque no hay planta old, ¿vale? Directamente tenemos una planta new. O sea, solamente tendría la versión new porque estoy insertando plantas. Y aquí tengo que tener algo mal de los paréntesis seguro, ¿vale? Entonces sería este de aquí. Me sobra este de aquí. Vamos a ver si me deja formatear el documento. Y si no me lo formateas porque hay algo mal de paréntesis. Sí, exactamente. Vale, entonces voy a comprobarlo. Este va con este va con este va con este. Pues parece que me sobra este, ¿no? Ahora parece que sí. Venga, lo vamos a formatear. Vale, ya me la ha formateado bien, ¿vale? Esto sería por un lado. Aquí le han llamado al new SObjects en el patrón diferente, entonces yo lo voy a llamar como yo lo llame. Bueno, directamente lo que vamos a hacer es reemplazar el trigger.new aquí, ¿vale? Porque ya no utilizo esas variables, sino que utilizo lo que me están pasando del trigger, que si os fijáis es el trigger.new. Vale, pues por un lado tendríamos esto. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro. A ver, que lo borre de aquí. Voy a volver a copiar el código. O bueno, lo que voy a hacer es pegarlo directamente, que lo tengo por aquí, ¿vale? En el before update tengo que hacer lo mismo. Voy a copiar el código tal y como lo tenía en el otro lado, que es este código. Voy a explicar qué es lo que estoy haciendo en un comentario, ¿vale? Y de nuevo aquí voy a borrar lo que no me hace falta, ¿vale? Aquí ya sé que es un update, entonces ya sé que voy a tener el old map. En este caso, fijaros que ya me sirve lo que tenía antes, que no me funcionaba, porque estaba intentando mezclar el insert con el update y no sé qué, pues así se me queda mucho más claro, ¿vale? Vale. Sería tal que así. No tengo que mirar si old plant va a ser igual a nulo, porque ya sé que en el caso del update existe. Puedo borrar este paréntesis de aquí. Y ya tendría aquí mi comprobación para el update, ¿vale? Lo que voy a hacer es que me la voy a copiar y la voy a pegar aquí directamente para que sea más rápido. Y ya estaría, ¿vale? Entonces, ¿qué partes de aquí puedo mover a un método común? Bueno, pues por un lado, la precarga de objetos relacionados, ¿vale? Esto lo voy a cortar. Voy a crear aquí un nuevo metodillo. Otra vez me he dejado... A ver, un segundo que voy a mirar qué me falla de los paréntesis. Vale, este sería este. Este sería este de aquí, vale, pues parece que me sobra uno de nuevo, ¿vale? Formateo el código. Vale, entonces, como os decía, esto de aquí lo vamos a intentar mover a un método para reutilizar el código. ¿Veis? Esto no lo podía hacer aquí, en el trigger, porque cuando tenía el código en el trigger no se pueden crear métodos, por tanto no puedo reutilizar código, ¿vale? Y aquí pues vamos a hacer un método que va a ser preload related species, por ejemplo, ¿no?
¿Qué necesita este método? Bueno, pues necesita los identificadores de especies, que esto lo tenía yo en una variable que era un set, y va a devolver un mapa. ¿Necesito que sea un método de clase? No necesito que sea un método de clase porque no depende de variables de distancia, ¿vale? Lo puedo hacer static. Y lo puedo hacer private también porque solo lo voy a utilizar en esta clase. Entonces aquí lo que haría sería devolver este mapa, ¿vale? Este método pues lo puedo utilizar ahora tanto en la parte del insert como en la parte del update. O sea, aquí podría hacer directamente que mi mapa de especies es igual a preload. A ver, no sé por qué no me está autocompletando. Preload related species de especies ID. Especie IDs, ¿vale? Y esto mismo lo puedo reutilizar en la parte del update, que sería esta. Vale. ¿Qué más puedo guardar en un metodillo aparte para reutilizar? Pues toda esta parte, ¿no? De ya hacer el cálculo de la fecha siguiente de riego. Entonces, de nuevo, lo vamos a cortar de aquí. Voy a crear otro método privado, estático. Ahora vemos lo que devuelve y le vamos a llamar calculate and set. Bueno, le podemos decir populate, ¿vale? Esto es más adecuado. Es populate porque es que lo calculas y lo seteas, ¿vale? Siempre a mí me gusta poner unos nombres de métodos y demás que sean muy autodescriptivos para que cualquier desarrollador que venga después a leer mi código sepa cómo, o sea, nada más leyendo el código de un vistazo sepa lo que está haciendo, ¿vale? Entonces vamos a decir populate watering next watering date, ¿vale? Y vamos a copiar aquí lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué necesito aquí? Bueno, pues necesito los new objects, ¿vale? Que son los que digamos la versión equivocado. La versión del objeto que yo voy a modificar para setearle el watering date. Acordaros que comenté que en la parte before yo simplemente cogiendo el registro que me viene y seteándole un nuevo valor al campo que sea, eso después se guarda en la base de datos, ¿vale? Esto que me está llegando aquí es una lista de plantas. Es una lista de plantas y a ver si necesito algo más. Sería, vemos los new objects. Aquí simplemente, vale, el especies by ID, este también lo necesito, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer es pasárselo por parámetro, por ejemplo, o podríamos haber creado todo en un mismo método. Bueno, eso ya a gusto del consumidor, ¿vale? Pero en este caso se lo vamos a pasar aquí. Frequency service nada, porque esto era una clase aparte y ya estaría, ¿vale? En principio ya estaría y este método no devuelve nada, por tanto va a ser un método void. Vale, perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a llamar a este método? Pues en nuestro insert populate date lo vamos a llamar tal que así. Voy a quitar los tipos de las variables que no me hacen falta y ya estaría, ¿vale? Y esto mismo pues lo vamos a utilizar aquí. Claro, pero aquí hay un problema. Vale, aquí hay un problema que es que la casuística o los motivos por los cuales yo decido calcular un next watering date o no son, en el caso del update, que el last watered, el campo last water, la última vez que se regó, esté cambiando, ¿vale? Entonces no puedo meter aquí todo el bucle for. En lugar de meter el bucle for entero, lo que vamos a hacer es solamente dejar aquí la lógica de cálculo de cada planta individual.
Entonces aquí, en lugar de venir una lista, me va a venir planta directamente, ¿vale? Y esto sí que me sigue haciendo falta. Tal que así lo vamos a hacer. Entonces, esto lo que vamos a hacer era, sigo necesitando aquí el bucle for que tenía, ¿vale? Aquí, en el bucle for. Y aquí en este caso lo que vamos a hacer es que para cada planta de las nuevas que se están insertando, vamos a calcular su watering date, ¿vale? Y en el caso de... A ver, ya me estoy dejando algo. Vale, no, ya se arregla. Que a veces como que tarda un poquillo en dejar de darte los warnings. Y en este otro caso, en el caso del update, vamos a calcular el next watering date solamente si el last water ha cambiado por tema de optimización, ¿vale? Bueno, pues ya tengo bastante código reutilizado, ¿vale? De hecho, si yo tuviera aquí otra lógica que necesitase precargar especies, pues anda, ya tengo un método ahí que me sirve para hacer la precarga, ¿vale? Y este, bueno, pues seguramente no lo necesite más adelante, pero este seguro que lo voy a reutilizar. Y ya he conseguido un alto grado de reutilización realmente al dividir el código en before update y before insert, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a desplegar todo esto y vamos a ver si funciona o no. Y ya vamos a ir dejándolo por hoy. Vale. Vamos a ir resolviendo todo poco a poco. Línea 5. Línea 5 del trigger. Y me está diciendo... Perdón, del trigger handler. Y me está diciendo que aquí... Vale. ¿Qué está ocurriendo? Que yo aquí le estoy pasando una lista de SObjects, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar a esto directamente a una lista de plantas para que se haga el casting automáticamente. Esto ha sido porque he copiado yo los el patrón de triggers de uno que era genérico, ¿vale? Vamos a mirar así, a ver si despliega. Vale, me ha dado otro error. En la línea 13, vamos a ver, línea 13. Vale, aquí he puesto trigger.new, esto ya no debería ser trigger.new, ¿vale? Deberían ser mis new SObjects, de hecho seguro que tengo el mismo errorcillo por aquí abajo. Vamos a ver. Vale, estos serían los new SObjects. Estos serían los new SObjects también. Y el mapa de old SObjects sería este, ¿vale? Tengo aquí trigger old map. Ya no nos vale, ya sería este de aquí y sería este de aquí. Vale, probamos de nuevo. Y me da otro error, me dice variable no existe ni SObjects en la línea 27. Vale. ¿Por qué no existe? Porque aquí le han llamado diferente, ¿vale? Aquí le han llamado updated SObjects. Así que lo voy a cambiar. Y a ver si me despliega ya. Vale, hay una persona que me está preguntando en el chat de qué trata este código, ¿vale? Bueno, voy a terminar de resolver y te cuento, ¿vale? Vale, este error que me está dando es un error raro. Me dice error desplegando el source. El file que estás intentando deployar no está en un package directory, pero no sé por qué me está dando ese error, porque yo estoy haciendo un deploy normal. O sea, yo básicamente lo que estoy haciendo aquí es un sfdx for source deploy, porque estoy utilizando una developer, ¿vale? Y estoy desplegando el metadato Apex Class Plant Trigger Handler. A ver si así me deja. No sé por qué me ha dado ese error, la verdad. Vale, así me ha dejado. Cuando no salga algo con la extensión, probad a hacerlo así, porque hay veces que las extensiones, no sé, tienen algún tipo de bug o lo que sea, y hay veces que no funcionan cosas, ¿vale? Como en todos los programas del mundo, vamos. Entonces, bueno, ya lo hemos desplegado. Tengo que desplegar también
mi trigger, porque el trigger lo cambié para que tire del plan Trigger Handler. El próximo día lo que vamos a hacer son test para el Trigger Handler, ¿vale? Ya tendría mi trigger y de nuevo esto debería funcionar. A la persona que había preguntado de qué trataba este código. Bueno, pues este código es un código de un trigger de Salesforce, ¿vale? Los triggers son, digamos, trocitos de código que responden a eventos que ocurren en tu instancia de Salesforce. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que quería era que cuando cambio, esto es una aplicación de plantas y yo quiero llevar un tracking de cuándo voy regando las plantas, de cuándo las voy fertilizando, etcétera, para que me avise, crear notificaciones, eso todavía no lo he hecho, para que me manden notificaciones y me diga cuándo tengo que regarlas de nuevo y eso, y para que no se me mueran, que se me mueren siempre, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner que yo digo que la última vez que regué fue el 12 de enero, ¿vale? Tengo la fecha americana. Yo salvo y entonces ese código lo que está haciendo es calcularme la siguiente fecha en la cual tengo que regar, teniendo en cuenta la frecuencia de regado de la planta y si es verano o invierno, ¿vale? Eso es lo que está haciendo en el código. Si ves, yo esto lo subo ahora a YouTube, a lo mejor quito una pequeña parte que me he quedado en mute, pero vamos, es el mismo vídeo y puedes verlo ahí desde el principio, que lo he explicado todo muy bien, ¿vale? De hecho, tienes la serie entera en la cual he ido creando esta aplicación poco a poco. Bueno, pues vamos a ir dejándolo por hoy. ¿Tenéis preguntas? Hoy no me ha preguntado nadie nada. Entonces, o era muy fácil, bueno, me habéis preguntado alguna cosilla, pero no me habéis dicho, hoy no me entero de esto, explícalo mejor. Entonces, ¿o es muy fácil o es muy difícil? No lo tengo claro. A ver, yo creo que lo que hemos hecho hoy ha sido más fácil de seguir que lo que hicimos el otro día, porque el otro día intenté hacerlo todo en el mismo trozo de código para que no hubiera duplicación, pero al final creo que se quedó un poco más complicado y creo que hoy hemos entendido bien cuál es el caso del insert, en el cual directamente miramos los objetos que se están insertando, y cuál es el caso del update, en el cual miramos los objetos que se están insertando, pero solo realizamos esa acción si el campo last water está cambiando, ¿vale? Y cómo va todo el tema de los patrones de trigger y tal, que son muy importantes. Vale, pues veo por ahí otro comentario que me dicen que te explicas muy bien, muchas gracias. Y nada, pues ya lo vamos a ir dejando. Lo que os digo, el próximo día haré seguramente test de Apex. O sea, que los que ya conocéis Apex, pues igual no os gusta mucho, pero sé que hay gente nueva que no conoce nada de Apex que les va a parecer interesante. Y nada, pues me despido. Espero que tengáis todos un buen fin de semana y nos vemos en la próxima. ¡Chao!